El día 26 de junio se celebra el Día Internacional contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. La Red Solidaria Década contra la Impunidad no quiere dejar pasar este día porque, por desgracia, en México el flagelo de la tortura sigue estando. Tiene mucho arraigo y presencia, desgraciadamente, entre los cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas, por desgracia. Desde la Red Década contra la Impunidad acompañamos el caso del Charco, 22 años de impunidad recientemente conmemorado, donde Efrén Cortés y Erika Zamora sufrieron torturas por parte de elementos del ejército mexicano y hasta el día de hoy gozan de cabal y total impunidad. En el caso de Arturo Hernández Cardona, este líder social de Guerrero que fue desaparecido y torturado y ejecutado, todavía hay un preso, pero todavía no hay declaración, no hay sentencia. En el caso de Bernardo Javier Cabrera, preso en el penal de Chilpancingo, que fue torturado para que se declarara culpable de un homicidio, ya se le sometió al protocolo de Estambul y dio positivo, quiere decir que fue torturado, y aún así el juez sentencia terriblemente. ¿Por qué esta práctica en México, con tantos años, tanta impunidad, y por qué ese arraigo en medio de nosotros? Primero hay que decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana prohíben la tortura, pero ninguno de estos instrumentos la define. La primera definición elaborada y adoptada por el derecho internacional es la contenida en la Declaración contra la Tortura de 1975, cuyo artículo primero reza a la letra: a efectos de la presente declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona, a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de la privación legal de la libertad o sean inherentes o incidentes a esta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. La definición contiene además una cláusula de exclusión, 3 elementos a saber: 1 elemento objetivo, penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales; 1 elemento subjetivo, la intención de castigar o intimidar; y 1 elemento relativo a la identidad del sujeto activo, funcionario público u otra persona, a instigación suya. El segundo artículo de la declaración además agrega: la tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante. La Convención contra la Tortura de 1982 contiene en su primer artículo una definición basada en la anterior que reza así: a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigos por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de la función pública, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia,
no se consideran tortura los dolores y sufrimientos que sean consecuencia únicamente de las sanciones legítimas o que sean inherentes a incidentes de esta. En la definición citada se notan algunas modificaciones que amplían la definición de la primera de ellas, que se refiere al elemento subjetivo de la definición. La expresión "o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación" amplía de manera sustancial la definición. Asimismo, el reconocimiento de la intención de coaccionar a la víctima o a un tercero resulta en una definición más ajustada a la realidad. En segundo lugar, la extensión de la libertad del sujeto activo a personas que actúan a instigación de un funcionario público resulta coherente y útil. Por eso es muy importante la definición plasmada en el artículo 2 de la Convención Americana de 1985. A efectos de esta convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Estas definiciones, por desgracia, siguen siendo cotidianas en el país. Este es el miedo de la población de quedar detenida, porque los policías no son policías de carrera, no están preparados para investigar, sino obtienen confesiones con el método de la tortura. Ahora que el ejército con la Guardia Nacional hace investigaciones, ¿qué esperamos en este país? Gravísima la militarización de este país ante casos flagrantes de tortura. La lista sobra. Solo he mencionado los que acompañan la red solidaria Década contra la Impunidad. Una vez más clamamos, exigimos justicia y alto a la impunidad, alto a la tortura en México, alto a la degradación de los derechos humanos de las personas, alto a la impunidad de las Fuerzas Armadas en este país. 26 de junio, recordemos Día Internacional para detener este acto de lesa humanidad que es la tortura.